¿Cuántos electrodomésticos podría resistir esta batería antes de explotar? Bueno, el día de hoy te voy a enseñar a calcular cuántos electrodomésticos puede soportar una batería de litio de 100 amperios, 200 amperios, 12 voltios a 300 amperios y mucho más. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. ¡Bienvenidos! Un saludo muy especial para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. ¡Vamos! Bueno, mi gente linda, el día de hoy tenemos una clase totalmente increíble porque el día de hoy les voy a enseñar cuánta energía almacena una batería y la vamos a poner en un versus. ¿Cuáles electrodomésticos podríamos conectar a la batería sin dañarla, sin llevarla a una descarga profunda? Entonces, vamos a empezar. Lo primero que hay que tener presente es algo que se llama la ley de Watt. Por medio de la ley de Watt vamos a relacionar lo que es la potencia, el voltaje y la corriente. Potencia es igual a V por I. Si tenemos una batería de 100 amperios a 48 voltios, muchas personas en los comentarios me van a decir, profe, pero es que mi batería no dice 48 voltios, dice 52 voltios. Y sí, tienen toda la razón, porque es que esas baterías son consideradas bajo el estándar de 48 voltios, pero realmente pues pueden venir de 51.2, 52 voltios, etc. Entonces, para la multiplicación podemos llegar y coger 52 voltios por 200 amperios. Entonces vamos a calcularla juntos a continuación. Entonces sacamos la poderosísima calculadora chancera y multiplicamos 52 por 200. Eso nos va a dar más o menos unos 10.400 vatios. Pero esa sería la capacidad al 100%. La real es tratar de llevar la batería por ahí al 80%. Entonces, los 10.400 le sacamos el 80%, o sea, 10.400 por 0.8 me viene dando 8.320 vatios. O sea, 8.300 vatios es con lo que vos puedes contar. La batería puede decir, no, es que esa batería es de 10 kilovatios. Sí, es de 10 kilovatios, pero al 100%. De hecho, muchos llegan y dicen, es que esa batería es de 10 kilovatios. Sí, ya lo vimos que matemáticamente da 10.400, pero pues sacándole el 100%. Y la realidad es que lo ideal es no descargarla por debajo del 80%. Hay baterías que te dicen que podemos llevarla al 90 o hasta el 100, pero pues entre más la descargues, más sufre la batería. Entonces lo mejor es llevarla al 80%, o sea, unos 8.000 y pico. Y a eso tenemos que enfrentarlo los equipos que queremos. Por ejemplo, una nevera. Una nevera, pues la nevera tiene muchísimos mitos realmente. Muchas neveras llegan y dicen, no, es que yo consumo 32 kilovatios por mes conectada 24 horas. Y yo no sé realmente esos estudios de dónde los sacan, pero realmente por lo menos acá en Colombia la gente la embarrada. La gente coloca el mercado encima de la nevera, coloca la nevera en contra de la pared, coloca la nevera, hasta le hacen un mueble, hacen un hueco en la pared y meten la nevera. Realmente la nevera no respira, consume más energía. Entonces es un dato importante, ¿no? Tratar de dejar la nevera alrededor libre para que su consumo de energía no sea tanto, porque pues si se calienta, se concentra el calor, pues la nevera tiende a consumir más energía. Esa es la realidad. Entonces, pues, o sea, si vos llegas y coges lo que dicen las estadísticas de la nevera, que 32 kilovatios, lo multiplicamos por 1.000, mi gente, vea. Eso nos da 32.000 al mes, dividido entre 30 días, eso nos da 1.000 vatios, a según esa nevera consume 1.066 vatios por día. No, eso es mentira. Realmente yo la he evaluado y en el canal tenemos videos, evidencias con el batímetro de cuánto consume la nevera en 24 horas. Y una nevera para una casa normalmente está consumiendo de 400 litros, una nevera normal, unos 2.500 vatios al día. Entonces ya la nevera te va a consumir 2.500. Que no, profe, que yo tengo luces LED de 20 vatios, que me gusta que alumbre bueno. Y entonces digamos que tenemos unos 10 bombillos, 10, cantidad 10, y lo utilizamos unas 6 horas en promedio. Entonces volvemos aquí con la calculadora chancera y vamos a hacer lo siguiente, mi gente, vea. 10 por 20 por 6.
nos da unos 1200 vatios al día. Entonces, esto es lo que estamos consumiendo en bombillos, vean, bombillos. Ahora, vamos a decir lo siguiente, no, profe, es que yo tengo un ventilador de 60 vatios y lo utilizo unas 8 horas al día. Entonces hacemos lo siguiente aquí en la calculadora. 60 por 8, 480. Tenemos un Wi-Fi de 20 vatios, 24 horas al día. Entonces, 20 por 24, 480. Vean, tan. Entonces, y tenemos una estufa. Y esa estufita es de 2 boquillas. Y esa estufita me está consumiendo unos 1200 vatios. Y esa estufita al día la utilizamos unas 2 horas en promedio, ¿no? O sea, la utilizamos un ratico por la mañana, otro ratico por la tarde, otro ratico por la noche. Entonces, pues 1200 por 2 nos da 2400. Profe, es que yo veo mucha televisión porque casi no salgo al parque. Entonces, tenemos unos 2 televisores que consume cada uno. En el canal les he dejado tutoriales de cómo bajar el consumo del televisor. Yo tengo un televisor de 65 pulgadas. Si lo tengo al brillo al 100%, ese televisor consume 140 vatios. Por lo menos nosotros también vemos bastante televisión, más que todo por la noche para dormir. Y resulta que bajamos el brillo a 0. El televisor se ve full. Es que de noche al 100% es una locura. Y lo llevamos a 40 vatios. Ustedes pueden creer eso. O sea, la gente no sabe eso. No lo sabe y por eso es que gasta muchísima energía. Pero con ese truco baja muchísimo el consumo de energía. Realmente es un truco totalmente mágico en el tema del televisor. Entonces, imagínense, uno pasar de 150 vatios, un televisor grande, responsable, que responda, lo podemos pasar fácilmente bajándole el brillo a 80 vatios. Entonces, 80 por 2, imagínense, 160 vatios. Con ese truco que les acabé de dar de bajarle el brillo, la luz, 160 vatios, lo que consume uno, pues lo vamos a poner a consumir en 2 televisores. Y si los utilizamos unas 8 horas, imagínese usted, por lo menos el televisor lo utilizo yo mucho porque yo le bajé el brillo todo y da 40 vatios, entonces pues consume menos que el ventilador. Entonces 160 por 8 me da 1220, 1280 vatios. Miren, esto es la necesidad de una casa. Tenemos celulares, 3 celulares, vea, 3 celulares. Cada uno de 30 vatios, carga rápida. Y eso carga en 2 horas o ya cargado hace rato. Entonces, multiplicamos 30 por 2 horas por 3, 180. Y ustedes déjenme en los comentarios qué quedó faltando aquí. Es más, a mí me gusta comer sándwich. Una sandwichera. Eso consume 800 vatios. Eso sí consume bastante, pero pues al día no se usa ni una hora. Entonces digamos que siendo ambicioso los 800 vatios. Y eso es más o menos lo que yo consumo en la casa. Entonces vamos a ver cuánto nos da eso, muchachos. Mi gente linda, vea. 2500 más 1200 más 480 más 480 más 2400 más 1200. ¿1200 qué? 1280. 1280 más 180 más 800. Entonces realmente aquí nos pasamos, ¿no? Fuimos como muy ambiciosos, 9320. Y les voy a enseñar un truco. Digamos que la batería, descargándola al 80%, no nos va a alcanzar para esta necesidad. Pero, yo les voy a enseñar a ustedes un truco increíblemente mágico que me ha permitido ahorrar muchísimo dinero en mis proyectos de energía solar. Se los voy a explicar en estos momentos de forma rápida y sencilla. Vos puedes tener una batería de 200 amperios como esta. ¿Listo? Ya viste matemáticamente que no cuadra, pero si nosotros aumentamos la cantidad de paneles solares, utilizamos un inversor híbrido y enfocamos nuestro consumo en el día, en los equipos que más consumen, por ejemplo, lo que es la sandwichera, lo que es la estufa, y le bajamos un poco el brillo al televisor, eso funciona porque funciona. A pesar de que la batería no alcance, eso funciona porque funciona. ¿Por qué? Porque es que, digamos que, por ejemplo, para esta batería, un cálculo súper rápido, que si ustedes apoyan este video y colocan en los comentarios, profe, queremos la parte, queremos que nos expliques con profundidad el truco de aumentar los paneles y podemos tener menos cantidad de baterías para que el sistema salga más barato, porque lo más caro son las baterías. Le hago un video
próximamente con esos datos. Se los hago. Pero aquí rápidamente, vea, digamos que la batería es de 10.000, dividido entre entre 4 horas de sol, nos da 2.500. Eso lo multiplicamos por 1.3, factor de seguridad 3.500, y lo dividimos entre los paneles 550, nos da unos 6 paneles. Si yo le meto a eso, le puedo meter, es más, en vez de meterle paneles de 550, eso me dio 3.250. Le voy a meter paneles de 620 vatios, vea. Me da 6 paneles. En vez de meterle 6 paneles, yo le meto a eso unos 9 paneles. Eso queda una elegancia, queda funcionando todo esto sin ningún problema, como lo hemos evidenciado en otros videos que están en este canal de YouTube. Entonces, esta fue la clase de cuántos electrodomésticos podemos colocarle una batería. Lo primero que hay que hacer es calcular la cantidad de energía que almacena la batería, sacarle el 80%, si en el caso de litio, y comenzar a explorar cuánto consumen los electrodomésticos. Bueno, mi gente linda, a continuación las sorpresas y nos vemos en una próxima clase próximamente si te suscribes en este canal. Tenemos becas del 80%, asesorías en cualquier lugar del mundo, virtuales y mucho más. Entonces quédate a continuación las sorpresas. Suscríbete con la mejor energía y nos vemos en una próxima clase. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un curso gratuito de electricidad residencial. Lo más básico para que por lo menos tenga la capacidad de evaluar sistemas eléctricos residenciales. Porque es que ese es el primer paso antes de instalar una planta solar. Es muy sencillo, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace y tenemos una dinámica. Hay 2 botoncitos. Un botoncito es para meterte en el video de la clase de electricidad residencial gratuita y otro botoncito es para que vayas a mi tienda de Amazon o AliExpress y le pegues una chismoseadita a los productos que estamos promocionando. Ese curso lo hicimos con el mejor contenido de los mejores youtubers de electricidad residencial y básicamente estamos enlazando el contenido de esos creadores de contenido. La segunda sorpresa que tengo para ti es que puedes acceder a una beca del 80% por estar suscrito a este canal de YouTube. Es muy sencillo, me contactas en la descripción de este video o por aquí abajito te dejo mi número de WhatsApp, hombre. Y básicamente vas a poder acceder con el 80% de descuento al próximo curso de energía solar que vamos a dar. Son 4 clases en vivo conmigo, con el profe Chris, más la plataforma básica donde podrás encontrar todo el contenido del curso. La tercera sorpresa es que tenemos las asesorías con el profe Chris y con su grupo de ingenieros. Si estás en cualquier parte del mundo, puedes acceder a un soporte virtual, asesorías para que vuelva realidad tu sueño de tener paneles solares en tu casa y un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube. La cuarta sorpresa es que tenemos nuestras tiendas de Amazon y AliExpress de productos recomendados. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de mi página web donde podrás encontrar desde aires acondicionados solares, inversores, baterías, lo que necesites que esté disponible en tu país con mucho gusto. Y la última sorpresa es que nosotros vendemos todo lo relacionado con energía solar, con garantía, con factura aquí en Colombia, los mejores precios. Y además de eso, una asesoría gratuita básica en tu instalación si compras todos los materiales aquí en Colombia. Nos vemos en una próxima clase gratuita. No olvides suscribirte porque muy probablemente no nos volvamos a ver si no te suscribes. Muchas gracias por tu like y por tu comentario. Me gusta saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video, entonces coméntame desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Muchas gracias por pertenecer a esta familia de YouTube y ayudarnos a crecer. Nos vemos.